Ok. Hermanos, muy buenas noches. Bienvenidos a esta lección de este curso de Psicología y Espiritualidad. Mi nombre es Mariana y estaré acompañándolos aquí en esta clase el día de hoy. Hansel está ocupadito también con otro proyecto de nosotros y los hermanos del seminario también están con otros proyectos. Bendito sea el Señor. Hay tanto que hacer para el reino que todos estamos repartiéndonos, ¿verdad? Para Luis, ¿cómo está? Muy buenas noches. Hola Marianita, buenas noches, que Dios la bendiga y la guarde siempre. Gracias por estar ahí con esa sonrisa de oreja a oreja, por acompañarnos. Yo la mitad, ¿cómo es? La mitad me río y la mitad hablo. Un Excelente. abrazo a los hermanos, sí. Un abrazo a los hermanos también que nos están acompañando por el YouTube. Bueno, entonces hoy vamos a hacer una pequeña oración e iniciamos la clase. Entonces, bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea, Señor, bendito es tu nombre. Te damos gracias, Señor, por llamarnos a este espacio hoy, por reunirnos aquí en tu presencia, hablando de ti, llenándonos de ti. Ponemos, Señor, nuestra vida en tus manos, cada situación que estemos viviendo, Señor, cada momento, cada pensamiento, Señor, más en este tema que estamos viendo en esta clase, te la ponemos ante ti. Te ponemos también la clase de hoy, Señor, que nos hables por medio de ella, que sea como una semillita que esté aquí en nuestro corazón y que dé frutos, frutos en abundancia para el reino. Todo te lo pedimos en tu santo nombre. Amén y amén. Pues bien, hermanos, como les decía, entonces hoy no vamos a tener el taller de oración, así que tenemos más tiempo para que Fray Luis nos ilumine con todo su conocimiento. Fray, quedamos con usted entonces. Muchísimas gracias Mariana. Me avisa ahí cuando hagamos el corte, ¿verdad? Sí, A señor. mitad la clase para que ahí me interrumpe. Está Levanta bien. la mano. Muy bien, perfecto. Entonces vamos a compartir pantalla. Vamos a achicar esto. Vamos a mover esto para acá y vamos a agrandar aquí. Muy bien. Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Qué alegría estar nuevamente con ustedes en este curso Psicología y Espiritualidad. Hoy vamos a platicar sobre la salud física y emocional, heridas, autocuidado y sanación. Sobre todo, pues vamos a ser conscientes pues, de esas situaciones que enferman al ser humano, ¿no? Entonces, pues para buscar la ayuda adecuada, donde necesitamos buscar esa ayuda que necesitamos nosotros los seres humanos, ¿no? Muy bien. Recordando un poco lo que veíamos la semana pasada, que el ser humano es un ser unitario, no es un ser fragmentado, sino que estamos llamados a esa integración humana y espiritual y biológica, biopsicoespiritual. Entonces, aunque son realidades independientes, pero en el ser humano, pues están unificadas. Y lo importante, pues es que tengamos esa integración, porque de eso depende también nuestra paz, nuestra alegría, nuestro gozo, la realización de nuestra vida. Si de alguna manera está afectado alguna de estas áreas, pues nos afecta en el ser humano, en la persona, en nuestras relaciones interpersonales, con nosotros y por supuesto con Dios, ¿no? Muy bien, entonces nuevamente esta imagencita que nos recuerda un poco la parte biológica desde el punto de vista bíblico, pues es lo que conocemos como basar, la parte biológica, la carne, la parte psíquica, la psique, que también desde el punto de vista bíblico, pues es lo que le llamamos nefesh, ¿verdad? Y la parte espiritual, pues que es lo que le podemos llamar el ruach, el Espíritu Santo, esa capacidad de trascendencia que tiene el ser humano, esa invitación que nos hace el Señor, como dice San Juan de la Cruz,
Al fin, para este fin de amor fuimos criados. Es el Señor que nos llama a esa unión con Él. Entonces, vamos realizando en nuestra realidad humana, en nuestro contexto humano. Entonces, ahí estamos en esa unidad, en esa unidad. Y en el corazón, en el centro, que a nivel bíblico se le llama el corazón, ¿no? Ahí donde se integran todas las realidades, donde se toman las decisiones, donde vivimos esa unidad, esa unión con Dios, por supuesto, con nosotros, ¿no? Muy bien. Teniendo en cuenta esta visión unitaria, pues vamos a entrar un poco en la salud. ¿M? La salud para el cristiano es importante y es necesaria, ¿no? En el Evangelio ciertamente no aparece el concepto abstracto de salud, ¿verdad? Por supuesto, no es un manual de medicina, ¿verdad? Pero pues sí, se habla de estar bien, de quedar curado, de padecer alguna enfermedad. Y a lo largo de todo el ministerio de Jesús, por ejemplo, se encuentran muchos enfermos y por supuesto que los sana. De todas las dolencias y enfermedades, Jesús los sana. Por ejemplo, cuando se acerca el ciego de Jericó, que está en el camino gritando, Señor, ten piedad. Y entonces le dice Jesús que lo traigan, ¿no? Entonces Jesús le dice al ciego, ¿qué quieres que haga por ti? Es interesante porque, pues si el ciego estaba en el camino, era ciego, estaba gritando, pues obviamente que Jesús sabía que necesitaba. Pero fíjense que es interesante, en muchos textos, sobre todo cuando Jesús cura, siempre pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Verdad? Esa pregunta implica pues una respuesta de cada uno, ¿no? Porque a veces el Señor quiere que formulemos, aunque no sea de la mejor manera, pero es necesario formularle esa petición al Señor, ¿no? Y entonces por eso es importante y necesario expresar lo que pasa en el corazón. Por ejemplo, la oración nosotros le decimos al Señor, ¿verdad? Y le planteamos nuestras necesidades. Obviamente cuando estamos mal y enfermos, pues nuestra queja, nuestro grito, confiado a Dios. Entonces, por supuesto, el Señor le salva, al instante recobró la vista y le seguía glorificando a Dios. Este ciego luego se convierte en discípulo, ¿verdad? Porque a eso estamos llamados. El Señor que actúa en nuestra vida, que nos salva, que nos rescata, que nos sana, pues estamos llamados a ser testigos, a dar testimonio del Señor en nuestra vida, ¿no? Y pues el pueblo le conoce, alaba al Señor. Bueno, la salud para el cristiano, ¿qué nos dice? Por supuesto, existe en la iglesia lo que llama la pastoral de la salud, ¿no? En cada comunidad, en cada parroquia, pues existe la pastoral de la salud, que obviamente, eh, sobre todo, pues cura y atiende y acompaña a todas las personas enfermas, ¿no? O a las personas que ya no pueden, a lo mejor por su enfermedad o por la vejez, pues ya no pueden asistir a la iglesia con frecuencia como de costumbre, y entonces pues existe la pastoral de la salud, ¿verdad? En los hospitales pues siempre hay un capellán también que está atento, sobre todo para el sacramento de la Eucaristía, de la confesión y sobre todo el sacramento de curación de la unción de los enfermos, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta recordando pues lo que hacía Jesús, que expulsaba a los espíritus malignos, curaba a los enfermos y pues siempre como dice el profeta, ¿verdad? En esta versión de Mateo, que el profeta Isaías, se cumple en él lo que dice el profeta Isaías, y tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. Señor que cura, que sana, que perdona. Muy bien. Obviamente, como les decía, en la Iglesia Católica, pues existe incluso un manual, una guía pastoral de la salud, sobre todo pues en nuestra región, que nos ayuda pues a orientarnos en este ámbito tan importante de la vida de la Iglesia, ¿no? Siempre en esa
actitud de salida, de hacer presente las obras de caridad también, ¿verdad? Que es importante y necesario en nuestra vida. Asistir a los más necesitados. En este momento, por ejemplo, nos hacemos solidarios con el pueblo de Venezuela, ¿no? Que ha sufrido este terremoto terrible. Por todas las personas que han fallecido, pues que el Señor las reciba en su casa y le haga partícipe del banquete eterno y a nosotros pues nos conceda la gracia de poder colaborar con las personas. Pero ¿qué es la salud? La salud es un estado de perfección, un estado de perfecto bienestar físico, mental y social. En todos estos tres aspectos: físico, a nivel de tu ser, de tu ser como persona; mental, psíquicamente, pues estar bien, saludable; y pues obviamente en tus relaciones con los demás, ¿no? En tus relaciones familiares, laborales, eclesiales, es decir, en tus relaciones sociales. Como decíamos al inicio, pues que el ser humano es comunicativo, es relacional y por supuesto, pues tiene que ver con la sociedad. Y por supuesto, no solo es la ausencia de lesión o enfermedad, sino que tiene que ver también con todo el contexto en el que vive, en el que se desarrolla el ser humano, pues estar en armonía, con el mundo, con la sociedad y por supuesto con Dios, ¿no? Entonces, esto es importante, ese bienestar físico, mental y social. Y ahondando en este tema de entre en espiritualidad y psicología, pues por supuesto también es importante la salud mental, ¿no? Que es el bienestar en el cual el individuo se da cuenta de sus propias aptitudes, de sus propias cualidades, dones y también pues de su realidad, ¿verdad? De aquello que le afecta y puede afrontar las presiones, por supuesto, de la vida, ¿no? De las decisiones ordinarias, cotidianas, ¿no? Las decisiones de hacer, de elegir. La elección también de amar, por supuesto, es importante, necesario. Y que, claro, puede trabajar productiva y fructíferamente en sus relaciones humanas y relacionales y es capaz de hacer contribución a su comunidad. Por supuesto, cada ser humano aporta, ¿no? Es cierto que existen las personas asalariadas que tienen un trabajo y que tienen pues la responsabilidad de un trabajo, de una misión, ¿no? Pero hay personas como las amas de casa que realizan un trabajo en casa muchas veces no remunerado económicamente, pero también es importante, colaboran, hacen su contribución importante en la sociedad y más bien son las que dan lugar y sentido a muchas cosas, ¿no? Es donde se ponen las bases fundamentales, pues, para la familia y para la sociedad, ¿verdad? El hogar, la casa, la familia. Muy bien, pues es importante tener en cuenta esto, ¿no? Este bienestar también en sus relaciones humanas. Eh, ¿Qué nos enferma? Bueno, hay tres maneras de enfermarnos, ¿no? La patología, por supuesto, que enferma el cuerpo, las enfermedades. La herida, que podríamos llamarle la herida, en psicología, sobre todo algunos autores hablan de la herida, de las heridas de la infancia, ¿no? Y por supuesto que nos afecta, sí, ciertamente la psique, nuestro comportamiento, nuestra autoestima, nuestra manera de relacionarnos, nuestra manera de percibirnos. ¿M? Pero pues también que tiene que nos afecta pues en otros aspectos también, humanamente hablando, ¿verdad? Una herida pues, puede afectarnos incluso físicamente, ¿no? Y por supuesto hay una enfermedad espiritual, llamémosle así, pues que nos afecta el espíritu, esa relación, sobre todo con Dios, en esa relación humana y divina, ¿no? Y que nosotros podemos llamarle, le llamamos, ¿no? Mejor dicho, nuestro ámbito religioso, ¿verdad? Eclesial, el pecado, ¿no? El pecado que rompe esa, esa armonía pues con Dios, con nosotros y con los semejantes también. Entonces, estas tres formas, digamos, que nos afectan, nos enferman. Muy bien. La patología, por supuesto, es esta ciencia que investiga el desarrollo de las enfermedades
que afectan, por supuesto, al ser humano, ¿no? Todas las enfermedades, ¿no? A lo largo de los años de la vida, el ser humano pues ha ido profundizando en las causas, en las formas, en las maneras, pues, cómo las enfermedades nos afectan, ¿no? Y gracias a Dios y gracias a esa creatividad que ponemos en práctica y la inteligencia que Dios nos ha dado, hemos sido capaces incluso, pues, de cuidarnos, de curarnos de todas las enfermedades que afectan al ser humano a nivel estructural, al nivel bioquímico, a nivel funcional, pues nos afectan, ¿no? Entonces, eh, tener en cuenta, pues, ¿verdad? Es interesante cómo a nivel biológico, por ejemplo, nuestros padres nos transmitieron pues algún ADN, algún gen que a lo mejor nos afectó en la salud, ¿no? Por ejemplo, hay enfermedades, digamos, hereditarias, no sé, la hipertensión, la diabetes, no sé, hay casos de enfermedades como el cáncer u otras situaciones, ¿no? Entonces es interesante, pues, reflexionar, ver con calma, bueno, cuáles son como las enfermedades en mi entorno familiar, ¿no? Especialmente en el núcleo familiar, en ese núcleo de padres, madres y hermanos, ¿no? Entonces es interesante y es importante y en eso nos ayuda pues la medicina, ¿verdad? Para poder descubrir, pues sí, qué nos puede estar causando alguna enfermedad y buscar la medicina adecuada a ello, ¿no? Es importante, por supuesto, en todo esto la medicina preventiva, ¿no? El cuidado preventivo, más que la curativa. Y eso es en todos los aspectos, ¿no? A nivel físico, psíquico y espiritual, por supuesto. Siempre es importante el cuidarnos, ¿no? El atendernos. Eh, Otra manera de ver la patología, pues sí, obviamente es cualquier alteración del funcionamiento normal del organismo o de la mente que afecta la salud de una persona y produce signos, síntomas o deterioro en el bienestar y la capacidad funcional de las personas, ¿no? Y por eso nos afecta profundamente. Entonces, obviamente hay síntomas, signos y deterioro, por supuesto, ¿no? Entonces, por eso es importante atender esas realidades que nos pueden ir afectando en nuestra vida. La herida, ¿verdad? En cuanto a lo psíquico, como les decía, la herida es la huella de dolor y humillación que deja una falta de respeto sufrida en la edad temprana. Es importante esto. Una falta de respeto sufrida en la edad temprana, una falta de respeto humano, a los derechos humanos básicos y fundamentales. Las heridas pueden darse por falta o por exceso, porque, pues, no sé, no tuve el cuidado, no tuvieron el cuidado conmigo, ¿no? Me dejaron caer chiquito y a lo mejor eso me afectó, ¿no? Me golpeé la cabeza y desde entonces a lo mejor padezco, no sé, alguna enfermedad ahí, alguna especie de, no sé, tengo un golpe cerebral que me afectó y estoy sufriendo esquizofrenia o no sé, pues a lo mejor me lastimé, me quebré el brazo y tuvieron que llevarme al hospital, ¿no? Entonces, esa carencia o por exceso, demasiada sobreprotección, ¿no? Y cuando nos han sobreprotegido, pues a lo mejor no hemos desarrollado como nuestras defensas, ¿no? Entonces no sabemos cómo enfrentar las cosas y necesitamos siempre la aprobación o necesitamos siempre preguntar o consultar o que alguien nos apruebe. Entonces, pues también eso nos afecta, ¿no? Entonces, es decir, por frustración o por la satisfacción excesiva de las necesidades. Pueden deberse a un golpe fuerte, a una experiencia traumática, no solo física, sino también psíquica, ¿verdad? A un trauma que nos afectó. No sé, fuimos testigos de alguna, de una, no sé, de algo, un acto violento, ¿no? No sé, fue testigo de un asesinato, ¿no?
Y entonces cuando escucho disparos, a lo mejor me pongo ansioso, preocupado, y cuando escucho la sirena de la ambulancia, pues ahí a lo mejor me da hasta taquicardia, ¿no? Porque a lo mejor viví una experiencia traumática que me afectó profundamente. O cuando escucho una palabra, no sé, ¿m? Estúpido, por ejemplo, ¿no? Y entonces, pues eso me genera angustia, ansiedad, y me siento torpe, me siento mal. Entonces, pues sí, a lo mejor esas palabras que afectaron tanto en nuestra infancia, que a veces, pues, aunque hemos crecido, y hemos crecido escuchando esas cancioncitas negativas, pues que al final terminamos creyendo que somos eso, que eso que nos decían, ¿no? O una cadena de agresiones de menor intensidad que nos van afectando en nuestra vida. Entonces, todo eso, todo ese conjunto de situaciones, pues imagínense, pues nos afecta profundamente en nuestra vida. Entonces, también hay que cuidar. De ahí que la atención, el cuidado a los niños desde el vientre materno, por supuesto, los adolescentes, los jóvenes, pero también los adultos, y los ancianos también es importante cuidarlos, ¿no? Atenderlos, ¿m? Amarlos siempre. Toda persona necesita sentirse amado, querido, valorado, respetado. Y es una tarea pues que necesitamos, ¿no? Claro, somos humanos y a veces nos dejamos condicionar, obviamente por nuestras heridas y también por nuestras enfermedades, nuestras frustraciones. Entonces parece, a veces vamos afectando también a otras personas, a lo mejor sin quererlo. A veces incluso paradójicamente queremos que nos amen, que nos quieran, ¿no? Pero paradójicamente hacemos todo lo contrario. Nuestras actitudes, nuestros comportamientos hacen que las demás personas se alejen, ¿verdad? Porque dicen, no, yo con esa persona no hablo, yo con esa persona no, ni me acerco, con ese carácter que se carga, con esa actitud que tiene, con esa negatividad que tiene, yo no quiero trabajar con esa persona, ¿no? Y entonces, paradójicamente, buscamos que nos quieran y pues a veces hacemos todo lo contrario, ¿verdad? Y entonces nuestra herida, nuestra frustración, nuestra situación, pues es terrible muchas veces, ¿no? Pero ánimo, siempre hay solución y podemos buscar la solución. Las causas de las heridas, cómo nos han herido. ¿M? Y como repito, no porque nuestros padres quisieron hacerlo, ¿no? Porque son ellos en orden, digamos, a las posibles causas, pues son ellos los que algunas veces nos han afectado, pero obviamente no es que han querido afectarnos. A veces, de repente, siguen patrones que a lo mejor han aprendido de una manera distorsionada o a veces pues no han podido trabajar sus situaciones y por eso siguen actuando pues como ellos los criaron, ¿no? Y entonces pues a veces pues nos pueden afectar. ¿Cómo nos afectan? Bueno, primero, cuando no nos reconocieron en mi identidad, por ejemplo, se casaron nuestros padres o por ejemplo estaban de novios, ¿no? Y entonces pues de repente salió embarazada la niña, ¿no? La joven, la mujer. Y entonces, pues claro, a veces, no sé, o incluso pues es la primera, ¿verdad? Y en la criatura, o, por ejemplo, entonces quiere varón, pero a lo mejor el cónyuge quiere mujer o viceversa, ¿no? Y entonces, pues no se le reconoce, ¿no? O cuando, por ejemplo, los padres o los abuelos dicen, no, deja a esa persona, ¿no? O, por ejemplo, este, nosotros nos hacemos cargo, ¿no? O casate, ¿verdad? Porque pues aquí para que resolver este problema, para que no quede en ridículo nuestra familia, ¿verdad? ¿Dónde va a quedar la honra, el honor de nuestra familia que, ¿verdad? Entonces tenés que casarte, ¿no? Y a lo mejor pues todavía no están preparados, ¿no? Y entonces esa criatura que viene ahí, pues a veces, muchas veces experimenta ese rechazo en su identidad o en su presencia en la familia. O no me sentí amado, por supuesto, ¿no? Sobre todo cuando hay rechazo, ¿no? De parte de alguno de los miembros de la familia.
más grave cuando es de los mismos padres, ¿no? Cuando de repente, pues, el joven o la joven que tenían a lo mejor expectativas y entonces le dice, mira, fíjate que estoy embarazada. Pues no, fíjate que, entonces, antes decían por ahí que para formar una familia, pues había que decirle que tenía un hijo, ¿no? Hoy a lo mejor si le dicen a una persona, voy a tener un hijo, más rápido salen corriendo cada uno, ¿no? Por su lado. Entonces, ahí pues hay rechazo, ¿no? O cuando, por ejemplo, alguno de los miembros le dice, no, pues tenés que abortar, ¿no? Tenés que interrumpir ese embarazo, ¿no? Entonces, pues ahí ya desde ese primer momento, pues hay rechazo, ¿no? O a lo mejor la madre, pues que pasa por momentos de sufrimiento, de angustia. En un primer momento puede decir, no lo tengo, pero luego dice, eh, se da cuenta, ¿no? Y comienza a hacer un proceso y entonces, pero luego a veces viene como esa culpa, ¿no? Entonces, esas experiencias también van marcando nuestra vida. O las experiencias de abandono. Tal vez no se ha dado debido cuidado al niño, ¿no? Por ejemplo, pues obviamente en nuestro momento actual que vivimos, los padres a veces tienen que trabajar los dos y son asalariados y tienen que salir muy temprano en la mañana y vienen muy tarde en la noche, ¿no? Y a veces no tienen tiempo de calidad, ¿no? No tienen tiempo para abrazar, para estar ahí, para apapachar, para alimentar, ¿no? Eh, para acompañar cada momento del niño que va creciendo, ¿no? Entonces pueden que experimenten ese abandono, ¿no? O pues la experiencia en este triángulo norte que muchos se van, por ejemplo, los padres o el papá, pues se va, pues a lo mejor buscar mejores expectativas en otro país, ¿no? Y tiene que emigrar, ¿no? Entonces, pues sí, hay una especie de que no está presente el papá, ¿no? Hay una ausencia, o incluso la mamá. Entonces, ahí experimenta, pues así, me abandonaron, no me quieren, ¿no? O no reconocieron mi necesidad. O a veces no ha sido tocado adecuadamente, no se le ha dado el cariño, el afecto, ¿no? Y todo lo contrario, más bien a veces puede ser que, que haya agresión y violencia, no solo verbal, sino también física, ¿no? Y eso también afecta. Muchas personas han crecido con ese sufrimiento. Y entonces, pues sí, ahí crecen con un conflicto, con una culpa, porque por un lado sienten la necesidad, ¿cómo voy a odiar a mi papá o a mi mamá, si es mi papá y mi mamá? Pero por otro lado sienten mucho dolor, incluso rencor, porque los maltrataron demasiado cuando eran pequeños, ¿no? O nunca creyeron en ellos, ¿no? Eh, me contaba una persona que, que, que paradójicamente sus hermanos eran buenos en los estudios, ¿no? Y siempre la mamá le decía a esta persona que no podía, que era incapaz. Y entonces esta persona creció con ese pensamiento. Pero esta persona decidió decir, no, yo voy a hacer las cosas por mí mismo, ¿no? Y comenzó a esforzarse. Al final se dio cuenta de que era capaz, ¿no? Pero pues que en su familia, pues le decían todo lo contrario, ¿no? ¿Qué más qué otras causas podemos experimentar? Pues no creyeron en mí, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, cuando pues un niño o una niña le dice a la mamá, fíjate que mi tío me está tocando mal, ¿verdad? O algún familiar está tocándome feo, ¿no? A lo mejor pues está teniendo un tipo de abuso, ¿no? Y entonces pues el niño o la niña va y le dice a la mamá, y de repente la mamá le dice o el papá le dice, ¿verdad? No, ¿cómo va a ser eso? Eso no puede ser. Además, esta persona es el que trae el pan todos los días, ¿no? El que nos regala, no sé, el que te da regalitos de vez en cuando.
Y entonces, pues ahí la criatura, pues crece con ese miedo a decir, bueno, híjole, si mi padre o mi madre no me creen, pues entonces a lo mejor ya no voy a confiar en nadie, ya no voy a hablar con nadie, ¿no? Porque está ocurriendo algo que no es saludable, es indebido, pero pues no me creen, ¿no? En la experiencia de abuso, por ejemplo, ¿no? O no apostaron por mí, ¿m? No apostaron por mí, lo que les decía, muchas veces, a veces inconscientemente, hay vacíos existenciales en los papás, ¿no? Y a veces los hijos como que vienen a querer llenar ese vacío, ¿no? Pero a veces como que hay como esas insatisfacciones, ¿no? Entonces, muchas veces, pues ahí se descuida, ¿no? No se le da la debida atención o hay enfermedades que de repente, pues, no sé, alguna persona, una persona que tuvo la madre, por ejemplo, que tuvo una pérdida, ¿no? Una pérdida y a lo mejor entró en crisis, entró en depresión y entonces, pues sí, ahí no cuidó, no atendió, no le dio la debida atención pues a esa criatura. Entonces no cuidaron, no apostaron por esta persona. Me compararon, lo que les decía, a veces sin quererlo, a veces los padres le dicen, es que tenés que ser como tu hermano o tu hermana, tenés que ser como tu hermano mayor, tu hermana, no sé. Y entonces pues ahí el niño, la niña, pues se esfuerza por hacer las cosas que hace el hermano, ¿no? Y bueno, por un lado hay conflictos con el hermano o la hermana con la que se compara, esa lucha, ¿no? Y por otro lado, pues como esa competencia de querer ser como el hermano, ¿no? Pero de repente olvidando su verdadera esencia, ¿no? No sé, a lo mejor esta persona traía para ser, no sé, un buen médico, ¿no? Y entonces por compararse con el hermano o con la hermana, pues no, yo quiero ser abogado, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues para demostrarle que yo también puedo ser un buen abogado, pues estudia lo que, a lo mejor lo que yo no quiero, no me da pasión, ¿no? O a lo mejor tienes que ser, sí, abogado como nosotros, ¿no? ¿Verdad? O sea, eh, sin agraviar lo presente, o sea, no quiero decir así que las profesiones no sean valiosas e importantes. Aquí la cuestión es cuando se comparan, ¿no? Cuando se comparan y cuando pues no se le da el debido respeto y el lugar y que no se le ayuda a desarrollar las cualidades que tiene la persona, sino más bien se le imponen ciertas cosas y que al final pues no es lo que la esencia para lo cual Dios le ha creado a esa persona, tal vez, ¿no? Y crecen frustrados, amargados, no satisfechos, con vacíos existenciales profundos, con una baja estima muchas veces, ¿no? Y bueno, también no me dieron un rol adecuado, o más bien me impusieron roles que no me competían, ¿no? Por ejemplo, cuando a lo mejor tenías que cuidar a los niños, ¿no? Cuando hacías las veces incluso de papá o de mamá en la familia, porque, no sé, el papá los abandonó y entonces, pues vos vas a ser el hombre de la casa, ¿no? O la niña que a lo mejor, pues porque los padres trabajan y la madre trabaja también, y entonces vos vas a cuidar a los niños, vos vas a darle de comer, vas a darles el cuidado, y entonces incluso la niña a lo mejor crece sintiendo que es la mamá de los niños, ¿no? Y cuando crecen, le hacen más caso a la hermana que ha hecho las veces de mamá que a la propia mamá o el papá. Y entonces ahí vienen las competencias, las rivalidades, los rencores, los odios y bueno, tantas cosas que vienen ahí, ¿no? Y entonces, pues eso, se le ha dado un rol que no le compete, ¿no? O tiene que trabajar a muy temprana edad, cuando debería estar estudiando o jugando, desarrollándose, ¿no? Bueno, entonces, pues también ahí se producen las heridas. O pues a veces, pues no tuve la seguridad. Cuando hemos crecido en un ambiente inhóspito, cuando hemos crecido en un ambiente de guerra, de violencia, pues claro, también eso nos ha dado inseguridad. Y hemos estado huyendo, o no sé, escondiéndonos porque pues teníamos miedo, ¿no?
Entonces eso va generando también heridas. Hay heridas emocionales que nos afectan, como el rechazo, como hemos dicho, ¿verdad? Cuando los padres estando presentes apartan al hijo de la conexión emocional a partir de actitudes, palabras o conductas que hacen sentir rechazo, le privan de sentir cariño. ¿Y qué es lo que quiere la persona? Simplemente sentirse amado, querido, valorado, respetado. ¿Y a qué le tiene miedo una persona que ha sido herida de rechazo? A sentirse rechazado, excluido, aislado, criticado, reprobado, relegado, desplazado, sustituido, apartado, descartado, todas esas sinónimos. Y por supuesto, ¿cuál es su armadura pasiva para sobrevivir? Huir de las situaciones o de las personas que le hacen sentir rechazo, se va de física o emocionalmente, se refugia en el mundo digital, en el alcohol, las drogas. eh, si me alejo, ya no siento rechazo, ¿no? Entonces, bloquear como esa parte afectiva también. O encerrarnos en una caparazón, la persona se mete como así como el caracolito, ¿no? Cuando se siente amenazado, pues se esconde. Su escudo le aísla de lo que le experimenta como desagradable. Entonces, si me encierro en mi mundo, ya no sentiré rechazo, ¿no? Y entonces, pues ahora los jóvenes, pues a lo mejor se refugian en el mundo digital, ¿no? En ese mundo paralelo. Entonces, pues ahí me encuentro a lo mejor y trato de unirme, pues a grupos, a personas para sentirme no rechazado, sino querido y amado. Pero a veces eh, afecta esto. Para sanar, aceptar que mis padres y familiares me hicieron daño al rechazarme, aunque esa no era su intención, como le decía. Elijo soltar el deseo de venganza, me alejo de guardar rencor. Ahora tengo comprensión y compasión por todo lo que ellos también sufrieron, porque me amo y me acepto y me cuido en todos los aspectos. Otra de las heridas, por supuesto, es la del abandono, cuando los padres se ausentan físicamente de los hijos por periodos cortos o largos, dejándolos en una situación de vulnerabilidad emocional y física. ¿Qué espera la persona que anhela? Sentir su protección y cuidados, ver que satisface mis necesidades básicas y corporales y emocionales, ¿m? Y tenerlos a su lado, ¿no? Es una crisis terrible cuando los padres se separan, ¿no? Obviamente, pues cuando las situaciones se vuelven ya insoportables, pues a veces vienen las separaciones. Obviamente el niño o la niña aman a los dos, aman a los papás, ¿no? Y los quieren. Y a veces sienten como que hasta ellos se sienten como culpables, ¿no? Yo fui el culpable por no portarme bien, ¿no? Porque mis padres se hayan separado, ¿no? Y es un conflicto terrible, pero en el fondo pues aman a los dos y quieren a los dos y quisieran que tenerlos siempre ahí al lado, ¿no? Y bueno, la humillación es otra de las heridas también, cuando los padres, familiares, amigos o los compañeros nos avergonzaron por no tener los suficientes conocimientos, destrezas, estatura, color, complexión física, de moda. Nos pisotean por carecer de habilidades para el estudio, nos maltratan por ser malos para el deporte o pésimos para hablar en público, nos desprecian por sentirnos tímidos o introvertidos, ¿no? Y hasta nosotros mismos nos sentimos mal, ¿no? Les contaba yo que cuando era adolescente yo decía, yo porque soy trigueñito y pequeñito, ¿no? Y miraba a mis primos que eran grandes, altos, fuertes y rubios, ¿no? Y entonces, pues, hasta después, cuando crecí y sobre todo entré al Carmelo, me di cuenta, pues, de la belleza y hermosura con la que Dios me ha dotado, ¿no? Y que mis padres me han transmitido. Y que no tengo nada que envidiar a nadie, ¿no? Sino que amarme y aceptarme tal como soy. ¿A qué le tengo miedo? A ser humillado, a ser avergonzado. He despreciado por la falta de habilidades, criticado, ridiculizado de su forma de ser.
miedo a recibir gritos, palabras vulgares, golpes o palabras soeces que lastiman el corazón humano de la persona. Entonces, a veces me siento desvalorizado, ¿no? Ese es como la armadura pasiva para sobrevivir. Me siento desvalorizado, no me valoro. Entonces, em, puede ser que busque para sanar, aceptar a mis padres, familiares y amigos y compañeros. Claro, es decir, perdonar no significa avalar lo que me hicieron, porque definitivamente lo que está mal y no lo vamos a aceptar bajo ningún punto de vista. Pero bueno, en la medida que crezco, decido amar, decido perdonar, decido soltar, ¿no? Entonces, obviamente, pues todas estas heridas nos afectan. En definitiva, no han sido cubiertas las necesidades básicas del ser humano. Decía Maslow que es importante tener resueltas unas necesidades básicas. En primer lugar, las necesidades físicas, ¿verdad? De abajo, la parte la parte, la base de este triángulo, pues la parte física, ¿no? La alimentación, el cuidado, la educación. Entonces es importante pues eso. Y sobre todo, esencialmente, a sentirme amado, querido, valorado, respetado. La segunda parte de este triángulo, pues es la seguridad, ¿no? Es decir, que me sienta protegido, cuidado, seguro. Y para eso es importante, pues, esa atención de los padres, ¿no? Ese abrazarlos, ese chinearlos, ¿no? Eso da seguridad, ¿no? No hay más cosa más linda que ver a un niño o una niña, por ejemplo, en brazos de su madre, ¿verdad? Así como dice el Salmo 130, en los brazos de su madre, ¿no? Durmiendo, descansando, se siente a gusto y en paz, ¿no? Le pasa como aquel niño dice que iba en un vuelo, ¿no? Y entonces comenzó la turbulencia, ¿no? Y claro, aquel avión parecía que se caía y todo el mundo gritando con miedo, ¿no? Solo un niño estaba ahí, estaba jugando, ¿no? Y entonces al final, después que pasó la turbulencia, le dijo, oye niño, ¿y tú no sentiste miedo? No, le dice. ¿Y por qué? Ah, porque mi papá es el piloto de este avión y yo sé que yo en sus manos estoy seguro, dice, ¿no? Esa seguridad da paz, da confianza. Otro aspecto de las necesidades básicas es la afiliación, el sentido de pertenencia, ¿no? Y por eso es importante sentirnos parte, por ejemplo, de una familia, sentirnos parte de una cultura, sentirnos parte de una asociación. Y eso nos da identidad, nos da confianza. Entonces, eso es importante, ¿no? El problema es cuando a veces en un lugar o en un espacio incluso importante, pues te sientes rechazado, ¿no? Y entonces te sientes así, como decimos popularmente, como la oveja negra, ¿no? Y entonces no me siento parte de ese grupo, de esa familia, y eso genera conflictos en la persona. Otra necesidad que es importante cubrir es el reconocimiento, valorar a la persona, ¿verdad? Por ser quien es, ¿no? Por su identidad, por su manera de ser, por su esencia, ¿no? Entonces, no querer ser lo que no es, ¿no? El problema cuando a veces nos comparamos es que queremos ser lo que no somos, ¿no? Y a veces renunciamos a nuestra identidad y entonces vivimos en función de lo que hagan o lo que digan los demás, ¿no? Y entonces, pues, eso nos genera frustración. Entonces, necesitamos ser reconocidos. Y por supuesto, la necesidad más trascendente e importante es la autorrealización, es decir, sentirnos satisfechos, realizados en lo que vivimos, en lo que hacemos, en nuestras elecciones, ¿no? No, sentirnos realizados, la autorrealización. Entonces, pues, desde las necesidades básicas físicas hasta la autorrealización. Entonces,
es importante tener en cuenta. A veces es necesario como que vernos delante del Señor, ¿no? Por ejemplo, cuando tienes tu experiencia de oración, es importante de verte. ¿M? Por ejemplo, no sé, a lo mejor pasaste un día difícil, ¿no? A lo mejor tu jefe te regañó, te humilló, te dijo algo, ¿no? Entonces, en la tarde, pues tienes la oportunidad de hacer tu autoevaluación y a lo mejor en el ámbito de oración te revisas, decir, ¿por qué me duele tanto esto que me dijo el jefe? ¿Verdad? Ciertamente, pues sí, pues me exige, me pide que sea responsable, está bien. Pero ¿por qué me lo dice? ¿Será por lo que me pidió? ¿Será porque me exige demasiado y no me paga lo que necesito? ¿No me paga las horas extras? Pues está exigiendo demasiado. ¿Será como me lo dijo? ¿Será en el tono que me lo dijo? ¿Será pues que ando un poquito susceptible porque pues sí, también estoy un poquito en conflicto con mi familia, ¿no? Con mi papá o con mi cónyuge, entonces, pues a lo mejor, o hay un problema ahí emocional que llevo dentro que me está afectando. Entonces, pues claro, a veces es necesario hacer esta evaluación importante en nuestra vida, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? Las compulsiones. Las compulsiones son repeticiones de cosas o actos, ¿no? Hay un trastorno, el TOC famoso, trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Que a veces como que comportamientos como que contar los pasos que damos, como quien dice, pues ordenar las cosas, así por orden de colores, de formas, pero es excesivamente compulsivo, ¿no? O sea, ciertamente es necesario un orden, ¿no? O hay personas pues que a lo mejor en ese desorden hay un orden, como decía un compañero mío, ¿no? Pero bueno, el problema es cuando ya nos genera, ya no podemos como que incluso nuestras relaciones normales genera conflictos, ¿no? E incluso en nuestras relaciones laborales también, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? O nos afecta. Las compulsiones son como los síntomas. Las reacciones desproporcionadas, por ejemplo, no sé, em, en una situación cotidiana, digamos, no sé, un conflicto, comenzamos a discutir con alguien, no sé, con tu cónyuge, con un amigo, con tu jefe. Y entonces, pues a lo mejor mi reacción desproporcionada es llorar, ¿no? Llorar amargamente. Y entonces, pues como que, digamos que para el momento no es proporcionada esa, por decirlo así, como quien dice, no era para tanto, ¿no? Que se pusiera así tan terriblemente, ¿no? O que le dé taquicardia, o que incluso, pues, no sé, se desmaye, ¿no? Digamos que no es proporcionado para el momento, pero sí es proporcionado para cuando viví la experiencia, a lo mejor de humillación, ¿no? Entonces, por eso se llaman reacciones desproporcionadas. Es importante conocer nuestras reacciones desproporcionadas, es decir, como que por dónde reaccionamos nosotros, ¿no? Ante ciertos eventos, porque no es ante todos los acontecimientos. Como les decía, es a lo mejor alguna palabra, alguna acción, alguna situación que me desencadena esas situaciones. Entonces, por eso es importante como que saber como que por dónde está mi talón de Aquiles, ¿no? Por dónde me lastima el zapato para saber qué hacer cuando vienen estas situaciones, ¿no? Entonces, para buscar la medicina. Otros síntomas, el sentimiento malsano de culpa. La culpa es sana cuando reconozco que he fallado, por ejemplo, en el ámbito religioso, cuando he cometido un pecado, por ejemplo, mentí, sí, ¿verdad? Soy consciente de que mentí descaradamente, ¿no? Y le mentí a mi mamá, le mentí a mi mamá. Y entonces, pues, reconozco que he fallado, reconozco que mentí y pido perdón, ¿no? O por lo menos ya no sigo haciendo, no sé, no sigo mintiendo, ¿no? Cuando yo le mentí a mi mamá, ella me quedaba viendo con unos ojos que pues no le podía engañar, ¿no? Siempre me descubría en la mentira, por ejemplo. Entonces,
La culpa malsana es cuando a pesar de todo, cuando yo hago de todo, incluso he pedido perdón e incluso me he ido a confesar, pero siento todavía la culpa, ¿no? Siento que todavía no he resarcido esa culpa, como que no he pagado esa culpa, como que no se ha hecho justicia. Y entonces ahí vuelve a ese remordimiento que se dice, ¿no? Entonces eso es terrible porque no te deja en paz, ¿m? No vives en paz y vives con miedo porque pues sientes que eres culpable, ¿no? A lo mejor te han dicho tanto que eres culpable y entonces me siento culpable de todo, ¿no? La baja estima, claro, nos sentimos que no valemos, no llegamos a las expectativas de los demás, ¿verdad? Me siento incompetente a nivel intelectual, a nivel emocional, a nivel social, y entonces, pues sí, tengo vergüenza de hablar en público, tengo vergüenza de expresar mis sentimientos, de decir lo que yo siento, lo que pienso las voces negativas, ¿no? Con las que a veces nos repetimos, no sirves, no vales, no eres importante, eres tonto, eres incapaz, no sé, qué cancioncita, por ejemplo, escuchamos y que, como les decía, aunque crecemos, luego pues pensamos de que somos eso, ¿no? Entonces nos hacemos daño, nuestra postura corporal nos delata, ¿no? A veces andamos preocupados, ansiosos y se nos nota, ¿no? En la mirada, en la manera de caminar. A veces andamos así como encogidos, como cabizbajos, somnolientos y con complejo de inferioridad porque, pues así, casi como que literalmente andamos un peso encima, ¿no? Y a veces andamos terriblemente agobiados, ¿no? Entonces Jesús nos dice, vengan a mí todos los que andan agobiados y cansados, que yo los aliviaré. En fin, un patrón negativo de conducta. Entonces, ahí tenemos esta imagen que nos enseña que el rechazo, el abandono, la humillación, la traición, la injusticia, pues nos han afectado. ¿Cómo nos han afectado? El rechazo, no me aceptaron tal como era. Y en la adultez huyo cuando me siento rechazado y no siento que pertenezco a algún lugar. En el abandono, los padres ausentes emocional y físicamente. En la adultez, procuraré tener la atención de otros y hago de todo para mantener la atención de otros. A veces llamo la atención por todo, ¿no? Y a veces incluso con comportamientos un tanto temerarios, ¿no? No sé, por ejemplo, a lo mejor una manera para llamar la atención es tomarme las pastillas, ¿no? Porque así, ¿verdad? No sé, que intento de suicidio. Y entonces, porque ahí van a estar mis familiares, mis papás y todo el mundo, ¿no? Y a lo mejor no es lo que ando buscando, no es que ando buscando que morirme, por supuesto, ¿no? Pero pues a lo mejor tomo actitudes que me afectan. Me asusta la soledad y hago todo para no quedarme solo o sola. Humillación, se burlaron de mí y obviamente me avergonzaron. En la adultez anulo mis necesidades por los demás. Me cuesta aceptarme y cuidarme. Entonces, no valoro pues las cosas buenas, ¿no? E incluso de repente no acepto los cumplidos. Qué bien te salió esa sopa, qué estupenda y maravillosa ponencia hiciste. A veces no aceptamos eso, no, ¿verdad? Ay, qué vergüenza, no. O a lo mejor tuvimos una falla, ¿no? O buscamos ser perfeccionistas y entonces, pues claro, no me siento así bien, contento, satisfecho. La traición, no cumplieron lo que me prometieron. Hipervigilancia constante, controlo todo, ¿no? Para ver que nadie me haga daño. Controlo lo que hay a mi alrededor para evitar peligro y traición, ¿no? Y siento que, no sé, a lo mejor estoy ahí con los amigos y veo a dos platicando. Esos ya están hablando de mí, ¿no? Y a lo mejor, pues no necesariamente están hablando de mí. Simplemente, pues que pues están ahí, ¿no? Pero tal vez yo estoy hiper mega sensible y entonces me siento ahí que todo mundo me traiciona, ¿no? Entonces no tengo confianza.
Injusticia, eran muy fríos y duros conmigo. Escondo lo que siento, no expreso mis emociones, o expreso mis emociones, o no expreso mis emociones exactamente, sino que las bloqueo, las escondo, no las digo. Porque a lo mejor, no sé, a lo mejor cuando era chiquito me dijeron, no, los hombres no lloran, ¿no? Claro que los hombres lloramos también y necesitamos llorar. ¿m? Entonces, aprender a expresar también nuestras emociones y sentimientos. Y para eso es importante reconocer, ¿no? Estoy bravo, sí, estoy bravo, estoy enojado. Y estoy enojado con fulano, ¿no? O con sutano, o con perencejo. ¿Por qué? Porque me traicionó. Ah, bueno, entonces ya sé con quién y por qué. Entonces es importante reconocer eso, ¿no? Y yo decido qué hacer ante eso. Me exijo a mí mismo demasiado, me comprometo y entonces pues soy demasiado duro conmigo mismo, ¿no? Entonces, a tener en cuenta todo esto. Muy bien. Right. Entonces, excelente, sí, justo lo que le iba a decir. Vamos a detenernos porque esto ya lo vimos y entonces pues vamos a detenernos y continuamos en cuanto. Ajá. Tenemos 10 minutitos de receso. Entonces nos vemos, ya les digo, 8 y 10 para cerrar. Perfecto, ¿verdad? 8 y 10 no, nos vemos. Maravilloso.
Entonces, ajá, ya tenemos a Fray Luis aquí con nosotros, entonces damos inicio a la segunda parte. Recuerden que al final tenemos un periodo de consultas para que si tienen alguna dudita vayan apuntando. Adelante, Fray. Muchas gracias, Luz Mariana. Vamos a continuar. Muy bien, seguir compartiendo. En el Ajá, ámbito espiritual, eh, las compulsiones, que son otra manera de, o síntomas que nos afectan, las compulsiones generan una imagen distorsionada de Dios, es decir, no al Dios auténtico revelado en Jesucristo, el Dios del amor, de la misericordia que encontramos pues en las Sagradas Escrituras, ¿no? Entonces estas imágenes distorsionadas hacen que no se perciba al Dios de Jesús, sino que se adore a un Dios fetiche, es decir, así em, no auténtico, pues, que hace alianza incluso con mi compulsión, ¿no? Entonces, se crean imágenes distorsionadas de Dios que te hacen relacionar o reaccionar como por ejemplo un Dios mercantilista, como que Dios necesita pues que le paguemos, ¿no? De hecho, pues nada que le podamos ofrecer a Él no ha sido que lo hayamos recibido del mismo, ¿no? Entonces más bien la actitud es de gratuidad. ¿M? Se responde no por miedo, no por temor, sino por amor. No es un Dios vengativo, ¿no? Ciertamente en el Antiguo Testamento hay muchos relatos, a lo mejor que pareciera que Dios se venga del enemigo, y hay salmos que hablan de que se vengue del enemigo, pero también, sobre todo, está esa parte, sobre todo es ese amor de Dios, ¿verdad? Con su pueblo, ¿no? Y que una y otra vez hace de todo, incluso comportamientos humanos, ¿verdad? Que en teología se llama antropomorfismo, es decir, eh, darle categorías humanas a Dios, ¿no? Como que se enfada, como que se enoja, como que se venga, ¿no? Pero en realidad siempre aparece la misericordia de Dios, ¿verdad? Eh, un libro que surgió de un encuentro del Papa Francisco en un viaje que hizo de uno de sus viajes, este, un periodista, pues le hizo muchas preguntas, ¿no? Y dio el título de un libro que se llama El nombre de Dios en misericordia. Si pudiéramos darle un nombre a Dios, es la misericordia. ¿M? Entonces, no es un Dios vengativo, no es un Dios controlador, ¿no? Que está ahí como vigilándote, ¿verdad? Que si te portas bien, no es un Dios exigente. Obviamente, en el sentido de que está ahí como que con una vara, ¿no? Como un mecate con una, no sé, correa para pegarte, ¿no? Sino que la exigencia es de amor, ¿no? Es una relación de amor, no mercantilista, sino de amor. No es un Dios que abandona, ¿no? Como a veces se piensa, ¿no? Que Dios nos ha creado y nos dejó abandonados. No, siempre está ahí. Es más, hasta ha querido encarnarse, se ha hecho humano como nosotros para acercarnos el amor de Dios, para revelarnos la voluntad de Dios, ¿no? Que el mismo Jesús nos dice, pues yo he venido para que tengan vida, o la voluntad de mi Padre es que no se pierda ninguno y que todos se salven. Entonces, un Dios que está siempre cercano a todos. No es un Dios posesivo, no es un Dios dominante, no es un Dios ritualista, que solo se le gusta pues los ritos, ¿no? Obviamente, pues es necesario, digamos, que tener una liturgia bonita, agradable, que me ayude a entrar en el misterio, ¿no? Y por eso, pues sí, tenemos algunos ritos, pero que más bien son una ayuda, no es que nos quedamos
en los ritos como tal, ¿no? No simplemente en la apariencia, como criticaba Jesús a los fariseos, ¿no? Ustedes que parecen sepulcros blanqueados, ¿no? Eh, Así como quien dice, apariencia por fuera, pero por dentro, pues, terrible, ¿no? Entonces, no, pues un Dios que quiere la verdad, que busca la verdad, que busca el amor, eh, un Dios misericordioso y compasivo, un Dios pues que se ha revelado en Jesús y lo conocemos en el Evangelio también. Y entonces una de las enfermedades espirituales es el pecado. ¿Qué es el pecado? Pues una definición podría ser esta. Es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta. Es faltar al amor verdadero para con Dios, para con el prójimo y a causa de un apego perverso hacia ciertos bienes, ¿verdad? Sobre todo, el deseo de poseer, ¿no? El ser egoísta hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. En concreto, es una ruptura con Dios, una ruptura de la alianza de amor y misericordia con Dios, con nosotros y con los demás también, ¿verdad? Porque no solo nos afecta, sino que pues afecta a todas las personas, ¿no? Entonces, nos daña profundamente. Em, que Sí, con Dios nace la desconfianza y la idolatría. Con uno mismo aparece la culpa, el miedo, la pérdida de identidad. Con los demás surgen la violencia, la injusticia y la división. Y por supuesto también con la creación, ¿no? El mundo deja de ser vivido como un don y se convierte en objeto de dominio para las demás personas, ¿no? Entonces, ahí nos afecta profundamente el, el- el pecado, ¿no? Em, el pecado, pues, nos dice el catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad? Porque lo divide en pecado mortal y pecado venial. El pecado mortal destruye la caridad en el corazón del ser humano y rompe la comunión con Dios si no hay arrepentimiento y conversión. Excluye el reino de Dios, ¿no? Eh, Pueden consultar el Catecismo de la Iglesia Católica en el 1855. Y también enseña el Catecismo que para que sea un pecado grave, deben tener tres condiciones. La primera, que sea materia grave, es decir, el acto es objetivamente grave en sí. Es un pecado profundamente grave contra Dios, contra nosotros, contra los demás o contra la creación. Que sea de pleno conocimiento, es decir, que la persona sabe que el acto que ha realizado ha dañado, ha afectado profundamente pues gravemente malo, ¿no? Entonces es consciente. ¿No? Y sobre todo, y pleno consentimiento, es decir, que la persona lo realiza libremente, ¿no? Entonces, no solo es pensarlo, ¿verdad? No solo es tener pensado, ¿verdad? Sino que para que sea pecado correctamente, tengo que haberlo realizado también, ¿no? Por eso después es el arrepentimiento, es la revisión de la culpa y, por supuesto, pues el debido arrepentimiento y la confesión del pecado, en este caso al sacerdote instituido, ¿verdad? Y que no es el sacerdote el que me da la absolución, es Jesucristo a través de él. Por eso es el rito de absolución, la fórmula de absolución, perdón, es en primera persona, pero no es el Padre, es Jesucristo a través de él, ¿no? Y yo te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice. Entonces, por eso es importante. Y luego viene pues la reparación de la culpa, ¿no? Nosotros le decimos, pues como quien dice, la penitencia. Pero obviamente la misericordia de Dios no te pide penitencia, ¿no?
la misericordia de Dios quiere que seas mejor, que cambies, que vivas, ¿verdad? Porque es lo que le dice cuando le entrega las tablas de la ley a Moisés, ¿verdad? Que cumplan estos mandamientos y normas para que tengan vida, para que sean felices. No es por otra cosa, no es una camisa de fuerza, no es una imposición de nada, sino más bien para que sean libres y para que tengan vida. Para eso es el perdón de los pecados, ¿no? De manera pues que se da la enfermedad, pero también se da la cura, ¿no? Y de hecho, el sacramento de la reconciliación se le llama sacramento de curación, ¿no? Y es el mejor exorcismo que existe también, ¿no? Así que, pues es importante y necesario pedir perdón. Y el pecado venial, por supuesto, es el pecado que hiere la amistad con Dios, pero no la rompe. Se da cuando la materia es leve o aún tratándose de materia grave, falta el pleno conocimiento o consentimiento pleno. El pecado venial debilita, por supuesto, la caridad y le abrimos como la puerta al mal, ¿no? Favorece el apego desordenado a las criaturas y dispone a cometer los pecados más graves. Por eso, pues, es necesario atajarlos a tiempo. Entonces, pueden ser ejemplos de pecados veniales, una mentira sin consecuencias graves, un acto de impaciencia, una palabra hiriente dicha con debilidad, por debilidad, perdón, pequeñas omisiones de caridad. Entonces, eh, es necesario pues tener en cuenta esto. Existe otro pecado que le llamamos el pecado original, el pecado del origen, ¿no? Cuando nuestros primeros padres allá en el paraíso, pues mm, eh, desobedecieron a Dios, ¿no? Dios que le dio el jardín, Dios que le dio la libertad, Dios que simplemente les dijo, pues de este árbol no coman, no, no pasa nada, pero entró el mal y le dijo, y ustedes le creen a Dios. Y será que, y no será que no, no es que no quieren que ustedes sean como dioses, como Él, y entonces comienza la duda, ¿no? A veces el pecado viene por la duda, por la desobediencia, por la suspicacia, ¿no? Lo que decíamos, la injusticia, ¿no? Entonces, pues no tenemos confianza, tenemos desconfianza de todo y de todos, ¿no? Entonces, por eso es esa situación. Y el pecado, por supuesto, normalmente es personal, ¿no? Entonces, yo tengo que asumir mi propia realidad, mis propias pecados, digamos, ¿no? Asumir mis propias consecuencias, ¿no? Entonces, pues yo no tengo que culpar a nadie, no, y ni echarle la culpa a nadie, sino que asumir mis propias consecuencias. Ese es el primer paso también para el perdón y para solucionar el pecado, ¿no? Reconocer que he pecado y darme cuenta de que he sido yo. ¿M? Que ha habido situaciones que han intervenido otras personas, probablemente, pero pues yo debo asumir mi responsabilidad, ¿no? Es interesante, por ejemplo, cuando después que pecaron, allá en el Génesis, Dios sale a buscarlo y pregunta, Adán, Adán, ¿dónde estás? Y ellos se esconden ahí calladitos, ¿no? Calladitos. Y entonces al final, como quien dice, Dios los descubre y les dice, bueno, y entonces comienza a echarse la culpa, ¿no? Y entonces Adán, claro, el primero que le preguntan, es que la mujer que me diste me dio a comer del árbol prohibido y entonces yo comí y pequé. Y después la mujer dice, es que la serpiente que estaba ahí en el jardín nos dijo que comiéramos y comí. Y bueno, ya la serpiente, la pobrecita, ya no tuvo a quien echarle la culpa, ¿verdad? Entonces fue sacada del paraíso y ya, ya, arrastrarse por la tierra, ¿no? Bueno, el caso es que a veces eso, no asumimos la responsabilidad y echamos la culpa a los demás, ¿no? Entonces, también aprender a reconocer nuestros pecados y a buscar la cura necesaria, ¿no?
Entonces, la permisión divina del mal físico, del mal moral, es misterio que Dios esclarece por su Hijo Jesucristo, muerto y resucitado, para vencer el mal. La fe nos da la certeza de que Dios no permitirá el mal si no hiciera salir el bien del mal mismo, por caminos que nosotros solo conoceremos plenamente en la vida eterna. Entonces, Dios siempre busca caminos para la salvación siempre, a pesar de que el ser humano, ¿verdad? Y a veces, como le dice, tus padres fueron de cabeza dura, de dura cerviz, ¿verdad? Y a pesar de todo y que desobedecieron, Dios siempre, 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 desde la primera página de la Biblia hasta la última, siempre está buscando la manera de buscar la misericordia. Que como dicen las parábolas de la misericordia, la Lucas 15, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo, o mejor dicho, la parábola del padre misericordioso, aunque este hijo se fue de la casa del padre, del corazón del padre nunca se fue porque siempre lo estuvo esperando, siempre estuvo esperándolo, ¿no? Y cuando viene, cuando regresa, todo derrotado, todo mal vestido, maloliente y todo destruido, no solo externamente, sino interiormente, este padre sale corriendo, dice el Evangelio, se le lanza al cuello, lo cubre de besos, no le importa que esté sucio, sino que, y luego le dice, hagamos fiesta porque este hijo mío estaba perdido y lo hemos encontrado. Estaba muerto y ha resucitado y manda a hacer la fiesta, ¿no? Le pide que lo bañen, por supuesto, ¿verdad? Porque huele mal, que le pongan ropa nueva, que le pongan zapatos nuevos, que le pongan un anillo que representa la dignidad que nunca la perdió a pesar de que estaba feo. Y bueno, hacer fiesta. Entonces, así es Dios, Dios que tiene misericordia de todos. Entonces, como diría la Santa Madre, me he divertido hablándoles de estas cosas, ¿no? El pecado no es inicialmente un asunto moral, ser bueno o malo, se trata fundamentalmente de un asunto relacional y de una posición existencial de entender la propia vida al margen de Dios, es decir, sacar a Dios de mi vida y sobre todo evadir, o mejor dicho, perder lo esencial de nuestra vida, que es amar, ¿no? Que es amar, amar siempre. Entonces, al final, pues es eso, sacar a Dios de mi vida, querer sacar a Dios de mi vida y pues no amar, no amo. Estilos de afrontamiento del conflicto, del pecado, de la enfermedad, de las heridas. Bueno, cómo muchas veces enfrentamos? Bueno, una es evitarlo. Y a veces, ¿cómo lo evitamos? Huyendo. Pero el problema cuando huyes, es que vayas donde vayas, siempre, si no resuelves tus cosas, tus asuntos, los llevas ahí. Así vayas a la China, así te quedes donde te quedas, así te quedes allí o allá. Entonces, ¿verdad? Decir, detenernos y delante de la misericordia de Dios decirle, Señor, a ver, hace tiempo que yo sigo huyendo de enfrentar pues esta situación grave de mi vida. Es un momento de hacer un alto y de decir, Señor, ¿qué puedo hacer? Y entonces por eso hay unos retiros maravillosos que este previrtual y este pre en general está haciendo, ¿no? Allá, por ejemplo, en la casa de retiro en Santa Teresa de Jesús, en San Ramón de Alajuela, o aquí que pronto va a haber aquí en El Salvador, por ejemplo, va a haber un pronto un retiro maravilloso, un retiro de silencio. Probablemente sea la oportunidad que Dios te está permitiendo para que te detengas y digas, no voy a huir más. Aquí me rindo, Señor. Otra manera de enfrentar las situaciones es una actitud agresiva y siempre ando a la defensiva, ando así como esos gatos, ¿no? A la defensiva, así como que con miedo, ¿no? Y claro, pues trato de imponerme,
ya sea de una de otra forma, ¿no? Ya sea pues con mis pensamientos, con mis ideas, con mis actitudes, con mis, ¿verdad? Y que los demás, obviamente, hagan lo que yo quiero, ¿no? E incluso hasta Dios, ¿no? Cuando le digo, Señor, eh, que se haga tu voluntad, pero bueno, a veces queremos que se haga más bien nuestra voluntad, ¿no? Y realmente no le pedimos al Señor que se haga su voluntad, ¿no? Entonces, sí, a veces puede ser que actúe de esa manera. ¿Cómo me percibo yo? A veces incluso pasivo-agresivo, es decir, a veces puede ser que actúe así. eh, Como que dejar pasar todo, de no enfrentar nada, de que no pasa nada, pero a lo mejor estoy mal, me siento mal, me enfermo, estoy triste, estoy frustrado, y entonces actúo pasivamente o a veces agresivamente, ¿no? Incluso conmigo mismo, echándome la culpa, sintiéndome que yo soy el culpable de todo y que pues no merezco ser feliz, no merezco, ¿verdad? Y a veces incluso no nos sentimos dignos de la misericordia de Dios, no nos sentimos merecedores de la salvación y de la vida que Jesucristo ha dado en el ara de la cruz y que nos ha salvado y que nos alimenta en la Eucaristía, ¿no? Y entonces dice uno, ¿para qué voy a ir a la Eucaristía? O si voy, ¿para qué voy a comulgar si no soy digno? ¿Quién es digno delante de la misericordia de Dios? Nadie, ¿verdad? Pero pues Dios te ama y Dios te ama de esa manera y ha querido salvarte de esta forma. A veces me pongo a pensar, sí, definitivamente que Dios nos pudo haber salvado de otra forma, pero nos quiso salvar de esta manera y a Él le dio la regalada gana de amarnos y de salvarnos de esta forma, ¿no? Y quiere la vida, a menos que tú libre, voluntaria y conscientemente decidas, ¿verdad? Que no. Pero bueno, tenemos esperanza. Y si no, pregúntenle a Teresa de Jesús, a Agustín, a Pablo, que pues ha habido un camino, a Pedro, a Santiago, a Juan no tanto, ¿verdad? Entonces, esa actitud. Y otra actitud es ser asertivo y colaborativo, es buscar solución. Es decir, ante un desafío de la vida, ante una herida, ante un fracaso, ante un sufrimiento, ante una pena, ante esas cosas que no entiendo de Dios, pues decir, bueno, a lo mejor Dios está permitiendo esto, es necesario que yo pase por esto para hacer, para, 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 para sacar mi mejor versión de mí mismo, ¿no? Para aprender, para hacer, a lo mejor lo que he pasado, como diría Santa Teresita, cuando habla de la oración del alma enamorada, no, de la oración de la oración del amor, pues, ella dice, gracias Señor por haberme hecho pasar por todos los sufrimientos, por todas las cosas, pero sobre todo te doy gracias por haberme hecho pasar por el sufrimiento. Y entonces, pues ahí el Señor le da la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo actuamos? ¿Cuál es nuestra actitud? Muchas veces. Entonces la madurez cristiana tiende, o sí, busca el estilo asertivo y reconciliador, ¿no? Y siempre hay solución para todo. Como decía alguien por ahí, siempre hay solución para todos. Y le gritó a alguien, no, pero hay algo que para no hay solución. ¿Y para qué no hay solución? Para la muerte. También hay solución. Claro que hay solución porque Cristo ha muerto y ha resucitado. Y también hay solución porque Cristo ha muerto y ha resucitado. Y si Cristo no hubiese muerto y no ha resucitado, vana sería nuestra fe. Entonces, así que también hay solución para la muerte. Eh, entonces, la madurez cristiana tiende al estilo de asertivo y reconciliador, que revela tu corazón, eh, que te revela tu desorden muchas veces del deseo, que puede ser que a veces sea egoísta o a veces sea virtuoso, ¿no? O de entrega, de donación, un amor ágape, ¿no? No un amor posesivo, sino un amor que se dona, como el de Cristo en la cruz, ¿no? Que te ama. Entonces,
te revela ese desorden que puede haber, ¿no? Por eso San Juan de la Cruz te recomendará, pues, ordenar esos sentimientos, esos deseos desordenados que a veces tenemos, ¿no? Y bueno, la ruptura de comunión muchas veces revela eso también, que a veces andamos aislados, ¿no? Estamos bravos con nosotros mismos y nos escondemos, ¿no? Nos metemos en nuestro caparazón y no queremos salir porque obviamente a lo mejor no queremos ser violentados, ser agredidos y mejor nos escondemos, ¿no? Y decimos, ¿verdad? Y cantamos la cancioncita, a mí nadie me quiere, todos me odian. Entonces me escondo de mí mismo, me escondo de los demás, me escondo de Dios, pero ¿a dónde iré lejos de tu espíritu? ¿A dónde esconderme si tú conoces mis pensamientos, conoces cuando me acuesto me levanto? En el seno materno me conocías, me ibas entretejiendo en el vientre materno. Salmo 89, ¿no? Oportunidad de conversión, pues sí, también me revela una oportunidad para convertirme. Es una oportunidad de transformación, diría Santa Teresa de Jesús, ¿no? De entrar en nosotros mismos, de entrar con la ayuda de Dios en nosotros mismos, ¿verdad? En ese castillo interior, pasar del lugar de las sabandijas y entrar en lo más profundo en ese castillo interior, en ese castillo todo de diamante y de claro cristal, y en el centro y mitad, pues el amado, ¿no? Entonces, una oportunidad para convertirnos, ¿no? En rendirnos. Oportunidad para crecer, para madurar y para aprender, por supuesto, definitivamente, que esto nos hace mejores todavía. Es como una escuela. ¿M? Es importante aprender. Por supuesto, esa es una oportunidad para purificarnos. El Señor permite también la noche oscura para purificarnos, ¿no? Del egoísmo y para crecer en las virtudes, especialmente las virtudes teologales, la fe, la esperanza y el amor. Y por supuesto para sacar nuestra mejor versión de nosotros, ¿no? Aumentada, corregida y revisada, ¿no? Así que, pues ánimo. Es una Pro Max, una versión Pro Max de nosotros mismos, ¿no? No sé, no sé si es la última versión. Entonces, ánimo, se puede, tú puedes, ¿no? La reflexión sobre la salud nos lleva a darnos cuenta que es necesaria una salud integral, biopsicosocial, espiritual, integral. Nos ayuda a revalorizar la vida, a cuidar la vida, a proteger la vida, esa vida maravillosa que Dios nos ha dado. El primer milagro es la vida, el primer regalo que Dios nos ha dado es la vida. La primera vocación en la que Dios nos llama es a la vida. Así que hay que cuidarla, esa vida maravillosa que es única y repetible, no hay dos como nosotros. La salud es un esfuerzo de todos. Podemos vivir de una manera solidaria. Los seres humanos somos vulnerables, por supuesto que somos vulnerables. Somos el ser más frágil del planeta, creo yo. Imagínense que un ternero, cuando nace, inmediatamente ya puede caminar, ya puede comer por sí solo. Nosotros los seres humanos necesitamos 9 meses en el vientre materno, con mucho cuidado y atención, y luego cuando nacemos necesitamos mucho tiempo. Primero tienen que alimentarnos, tienen que cuidarnos, tienen que protegernos, y poquito a poco vamos aprendiendo a hablar, vamos aprendiendo a caminar. Entonces, así que somos unos seres especialísimos que hay que cuidarnos unos a otros, desde la concepción hasta su último suspiro en este mundo. Sin embargo, a falta de la salud física e incluso psíquica, no impide que avancemos en nuestro itinerario espiritual, llegando incluso a la santidad, a la salud espiritual, a la integración en Dios, ¿m? A ser Dios por participación, diría San Juan de la Cruz, ¿no? Muchos santos lo han logrado. Tú que estás llamado a la santidad, por supuesto, lo puedes lograr también. Entonces, cuida tu salud física. Salga a caminar, tome una clase de ejercicio en línea,
¿verdad? Ahí en YouTube hay clases de Zumba, ¿no? Y se pone a bailar un rato. Coma nutritivamente, ¿no? Así que aliméntese bien, pero coma, eso sí, haga una siesta, haga una fiesta y siesta también, ¿no? Haga una fiesta y baile en su casa, eso es importante, aunque sea solo muchas veces, ¿no? En la salud mental, medite, escriba sus pensamientos, tenga a lo mejor ¿cómo se llama? Su diario, o su cuaderno, y ahí escriba. Hay muchas personas que he acompañado y tienen su cuaderno de reflexiones muy interesantes, muy iluminadoras. Y sobre todo cuando hay momentos de crisis, a veces esos apuntes ayudan mucho, ¿no? En la vida de la persona, escriba sus poemas, escriba sus memorias, ¿verdad? Hágase millonario escribiendo su vida, por ejemplo, ¿no? Sobre todo cuando ha sido así, como bien, que ha habido de todo, ¿no? A veces yo, bromeando, pero también en serio le digo a las personas, escriba esto y escriba una novela, ¿m? Que seguramente va a ser de buena trama para Netflix, que ni en Netflix hay temas como este suyo, ¿no? Entonces puede escribir, ¿verdad? Y así aprovecharse también de las circunstancias, ¿no? Escuche algo mejor música favorita, sintonice a un podcast que le ayude a crecer, ¿verdad? Retroaliméntese con las clases de Stepre, conéctese a Letras del Carmelo, que estamos leyendo no, estamos leyendo el Cántico Espiritual, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí lo puede escuchar mientras hace ejercicio, ¿no? Sudando bastante y ya también ejercitándose espiritualmente, ¿no? Comience un proyecto no sé, un proyecto de su vida que le ayude también. La salud espiritual, ore, lea las escrituras, practique afirmaciones positivas o haga un ejercicio de agradecimiento siempre, ¿no? Es importante. Visite el Santísimo, haga obras de caridad, ayude a los demás. Siempre habrá personas más necesitadas y vulnerables que nosotros, ¿no? Y siempre podemos hacer algo, ¿no? Nadie hay tan pobre que no pueda dar, ni tan rico que no pueda recibir. Todos podemos compartir, ¿no? Y ahí también en la salud social, conéctese virtualmente con sus seres queridos que están lejos, juegue juntos en línea o físicamente también con sus niños, con los seres queridos, ¿verdad? Esos juegos de mesa que son importantes, no olvidarlos, ¿no? Recuerdo que en el tiempo de la pandemia nos hicimos expertos en jugar dominó, ¿verdad? Había un fraile nuestro, ¿verdad? El padre Manuel Conesa. Él mismo preparaba la mesa, dice, vamos a jugar, dice, es que me distrae mucho esto, decía. Y él mismo preparaba la mesa se pasaba pues varios ratos ahí disfrutando, ¿no? Entonces ahí lo acompañábamos muchas veces pues en el juego de la dominó. Bueno, juegue con sus seres queridos, escriba una carta, escriba sus memorias. Entonces, ¿qué mejor le puede pedir a la vida? Entonces, ¿cuánto te amas? Hay que hacer este ejercicio. Se sugiere que sea delante de un espejo para que usted se vea, ¿no? Y entonces consiste en decir tres afirmaciones positivas, ¿no? Que es importante, porque una de las cosas es que a veces por las que tenemos enfermedades de todo tipo es porque no nos amamos, en verdad, como Dios nos ama. No nos miramos con misericordia como Dios nos ama, nos mira. Y entonces hay un ejercicio muy sencillo que usted en la mañana, ahí antes de bañarse o después de bañarse o cuando quiera, pueda decir su nombre y decir, te amo y te acepto como eres. Entonces en mi caso sería este, Luis, te amo y te acepto como eres. Porque decía una escritora, Luisa Hay, que escribe un libro que se llama Tú puedes sanar tu vida. Entonces decía que no nos amamos, ¿no? Y en el ámbito cristiano católico, pues sí, muchas cosas vienen porque no nos amamos. Y porque no nos amamos, pues obviamente no amamos al amigo, no amamos al enemigo, no amamos a Dios y no nos amamos a nosotros. Entonces,
repetir muchas veces, Luis, te amo y te acepto como eres. Y sentirlo, y mirarnos, y sentirlo, y mirarlo. La segunda afirmación, igual decir el nombre, te amo y te acepto como eres, porque muchas veces no nos aceptamos como somos, ¿no? Porque tengo mucha tripa, pues sí, no nos aceptamos, pero pues a lo mejor así Dios te ha hecho y decía un padre, ¿no? Y tanto tiempo que he invertido en esta panza, dice, y quererla dejar, no, eso es imposible, ¿no? O como decía Manfalda, es que yo no, yo odio perder y por eso no quiero perder esta panza también, ¿no? Entonces, decir, yo, Luis, te amo y te perdono. Entonces, decir tu nombre en primera persona, Luis, te amo y te perdono, porque muchas veces no nos perdonamos ni nos aceptamos como somos. Y la tercera eh, es igual, la misma dinámica, decir el nombre y decir, Luis, te amo y te apruebo, porque muchas veces no nos aprobamos, ¿verdad? Muchas veces tenemos baja estima y no aceptamos, no nos aprobamos. Entonces, aprobarnos también. Entonces, no estés esperando que tus padres te aprueben y que te digan, tú eres importante, tú eres valioso. O a veces muchas personas se mueren esperando que su papá le diga, te amo, te perdono, te pido perdón por el daño que te hice, ¿no? O personas que nos han hecho daño. A lo mejor estamos esperando eso. Y a veces el único conexión que tenemos con ese pasado, con ese odio, ese rencor, es precisamente ese recuerdo, ese odio que llevo dentro, ¿no? Y que con solo pensar en el nombre de esa persona, pues me causa, me revuelve el estómago, ¿no? Porque a lo mejor en el fondo queremos que se haga justicia y no se ha hecho justicia. Y por eso, pues es necesario eh, hacer este proceso, ¿no? Les recomiendo un taller que da un fraile carmelita que se llama Luis Martínez, que se llama Reconstruyendo el Hogar Interior. Ahí se trabaja un poco sobre el perdón, ¿no? Entonces, ¿verdad? Cuando tengan la oportunidad de hacerlo, no se lo pierdan, que es valioso e importante, ¿no? Y si no, donde usted pueda, ¿verdad? Busque ayuda para poder aprender a perdonar, porque definitivamente que solo se puede perdonar desde la dimensión del amor, desde la dimensión de la cruz de Jesús. De otra manera, nos va a costar un poquito porque siempre sale nuestra humanidad y es natural y es necesario y es entendible porque, pues sí, ¿a quién le va a gustar que le hagan daño? Pues a nadie, a menos que uno sea masoquista, ¿no? No, por supuesto que no va a querer, no va a desear, no va a tolerar, pues que le hagan daño. Definitivamente que solo desde esa perspectiva nos puede ayudar. Bueno, mucho me he divertido, entonces para la reflexión y oración, pero yo creo que eh, sí, lo vamos a hacer, o no, yo ya me pasé. Entonces, le voy a mandar unas hojas y tal vez Marianita se las pasa Sí, para señor. que puedan ustedes eh, ahí hacer sobre. Ujú, claro que sí. Sí, porque yo creo que este tema, Fray, bueno, todos estamos aquí metidos. Yo estaba pensando y analizando. De hecho, estaba pensando ahora compartirle el video de YouTube a varios amigos, ¿verdad? Que en esta amistad yo sé que este tema, que me han contado cositas, entonces dije, uy, esta clase está apenas para Mengano, fulano, y, y estaba reenviando Apenas, dice. enlaces. Fray, muchísimas gracias por la clase de hoy. Con Vamos a gusto. ver los hermanos. Ujú. Si alguno tiene alguna consulta o alguno, ¿verdad? Desea hacer un comentario, ya sea que levante la manita para abrir el micrófono o por el chat también. Vamos a ver, tenemos una aquí en el chat. Dice, ¿me puede explicar otra vez qué es un dios fetiche? ¿Puede estar relacionado al fanatismo? Ok, un dios fetiche, pues sí, es un dios que no es real, digamos, que, que, pues yo no puedo creer en un dios en un dios castigador, por ejemplo, ¿no? O sea,
Claro, a lo mejor hemos pasado por etapas de la iglesia incluso que a lo mejor se ha fomentado mucho eso, ¿no? ¿Mm? Pero todavía a veces como que hay ciertos resquicios de esa visión, ¿no? Un poco una visión jansenista de Dios, ¿no? Por ejemplo, en el tiempo de Santa Teresita, ella que hablaba un poco de la misericordia de Dios, ¿no? Por eso en esa oración que le digo de ella, ¿no? Del amor misericordioso, oración en holocausto al amor misericordioso, ¿no? Ella había escuchado que muchas personas se ofrecían ¿cómo decir? En holocausto, pero al castigo de Dios, ¿no? ¿Mm? Y entonces, de hecho, había escuchado de una religiosa, buena gente, que había hecho eso y que había muerto pues así, con mucha angustia, con mucha dolor, con mucho miedo. Y entonces ella decía, no, yo no puedo pensar que Dios sea así, ¿no? Yo es lo único que puedo de lo único que no puedo dudar, decía ella, es de que Dios es misericordioso. ¿Mm? De ahí hasta de yo puedo dudar, decía ella. Pero de que Dios es misericordioso no lo puedo dudar. Entonces sí, es una visión distorsionada de Dios, ¿no? Y sí, puede ser que a veces, si tenemos una visión demasiado fanática en el sentido tal vez no por mala voluntad, ¿no? La Santa Madre habla de que cuando uno tiene una experiencia profunda de Dios, quisiera que todo el mundo tuviera la misma experiencia, ¿no? Y a lo mejor, eh, quiere como que, mira, hace esto, mira, vení, hace esto, ¿verdad? Pero de repente la persona no está preparada o el Señor la lleva por otro camino, ¿no? Pero sí el amor sí puede atraer muchas personas, ¿no? Decía alguien por ahí que se puede atraer más personas por una gota de miel que por una gota de hiel, ¿no? O sea, o más mosquitas o más abejas, por ejemplo, ¿no? Entonces, más por amor podemos atraer a mucha más gente que por miedo, ¿no? Aunque, pues sí, a veces actuamos y reaccionamos por miedo. En un lugar que yo estuve, en un país X, sí, lastimosamente una persona se sentía, vino muy preocupada porque alguien con una autoridad importante le había dicho, ¿no? Si usted no cambia, no, no era ella la del pecado, sino otra persona, ¿no? Un pecado que no va a decir. Pero venía tan escandalizada que una persona de autoridad le dijo, si no se convierte y si no hace ese cambio, se vira al infierno. Y entonces venía ahí preocupada, ¿y será que, verdad? Que este ser querido que yo quiero mucho se va a ir al infierno. Y entonces, bueno, a ver, hablemos, esperemos, a ver. Entonces, pues nos dimos cuenta de que sí, tal vez esta persona con esa autoridad notable, pues había escandalizado a esta persona, ¿no? O sea, y porque así antes se decía eso, ¿no? De que si no te convertías, si te portabas mal, te vas a ir al infierno. Es verdad que el infierno existe, pues, en el sentido de que es una realidad, ¿verdad? Donde podemos ir, ¿verdad? Pero por nuestra libre opción que decidamos elegir un camino que no sea el de Dios, ¿no? Pero en realidad, este, Dios siempre quiere lo mejor, pero respeta profundamente la libertad del ser humano. Es decir, eh, nos respeta y nos da el camino, nos da la oportunidad y siempre pone maneras para llamarnos. Como dice San Juan de la Cruz, si el alma busca a Dios, Dios nos busca más a nosotros, a pesar de todo, a pesar de que nos sintamos alejados de Él. No tenemos más preguntas por aquí en el chat. Si alguno desea hacer un comentario, puede abrir su micrófono. Voy a ir revisando el YouTube. Vamos a ver. Ujú. Bueno, no tenemos aquí consultas. Fray, agradece mucho la clase. Una persona me escribe por aparte. Me llegó esta clase. Ok, vamos a ver.
Nos preguntan, hermana, si vamos a compartir la presentación. Ajá, perfecto. Nosotros la subiríamos por la plataforma. Entonces dice, es relevante para buscar formas de minimizar las heridas de humillación y la de traición. O darnos libros de lectura, si tiene alguna recomendación de algún libro, Fred. La Sagrada Escritura, los Evangelios, para Ujú, comenzar. perfecto. Sí, Bueno, muy bien. hay libros, bueno, Carlos Cabarrús tiene un libro que se llama La danza de los íntimos deseos, siendo persona en plenitud, donde trata un poco sobre las heridas. Ujú, Entiendo que hay cursos también sobre estos temas, así propiamente para estos temas, que pues igual se pueden, entiendo que hay cursos en línea, ¿no? Que pueden ayudar en este sentido, pero el que conozco, ¿verdad? Es, de hecho, de ahí me he valido un poco sobre este tema, es La danza de los últimos deseos, siendo persona en plenitud, de Carlos Cabarrús. Carlos Campos. Ok, perfecto. Bueno, Fray, no tenemos más consultas. Agradecerle por la lección de hoy. Que vea, Fray, con costos nos alcanzó, ¿verdad? Con la dato. Madre mía, nos pasamos demasiado. Es que este tema hay tanto para conversar. Sí, sí, sí. Hermanos, muchas gracias por acompañarnos hoy. También quienes nos acompañan por YouTube. Y si Dios lo permite, entonces, Fray Luis, nos estaríamos viendo el otro viernes a las 7 de la noche por Si el Dios mismo quiere, canal. iglesia. Vaya pues, cuídense. Chao, feliz noche. Hasta luego. Muchas gracias. Que descansen.